place esta noche tener aquí en Jornada Extra a Marco Herrera. Es un periodista, poeta salvadoreño que ya tiene muchos años residiendo aquí entre nosotros, ha ejercido el periodismo en diversos medios de comunicación y ha sido un colaborador también de Jornada Extra en dos etapas de su residencia en la República Dominicana. Pero nos ha traído un documento, un poemario que va a poner en circulación próximamente aquí en el país y en El Salvador y en otros países de la región. 1932 poemas. Vamos a ver de qué es lo que se trata, Marco, qué es lo que te trae entre manos en esta etapa nostálgica de El Salvador. Ojalá fuera un poema que hablara de cosas más gratas, pero habla realmente de una tragedia enorme que nos ha marcado hasta días recientes. Somos producto de la guerra en El Salvador y 1932 pretende la reivindicación, la retoma de la memoria histórica para que sepamos de dónde venimos, dónde estamos y a dónde queremos ir. Y ese 1932, ese poema se inicia, canta a ese evento, es una especie de un canto épico del 32. Y además viene un recordatorio. Para significar el origen de una etapa convulsionista de la vida del Salvador que duró 60 años hasta el 92, porque fue una guerra civil. Totalmente. Que duró, bueno, no continuamente fue una guerra, pero sí un periodo de guerra que se inició con esa matanza del 32 y que concluyó con la paz que se firmó en el 92 y afortunadamente hasta el día de hoy, ¿verdad? Claro, no, y que el gobierno actual viene precisamente con el nombre de Fragundo Martí, un presidente que, bueno, ya tendremos oportunidad de conversar, que ha dicho que en estos momentos es importante para tener ya un país consolidado en su identidad, el rescate de la memoria histórica. Por eso es que este libro tiene sentido, porque tiene el apoyo principalmente del presidente y de su gobierno. ¿Y cuántos son los salvadoreños hoy día? Mira, según el censo somos 6 millones, pero nosotros presumimos que tomando en cuenta la diáspora enorme que está dispersa por varias ciudades de Estados Unidos, debemos de llegar a los 8 millones de salvadoreños. Sobre todo en Estados Unidos. Claro, porque... ¿No hay también en otros países? Fíjate que no. En Estados Unidos hay una ley especial que protege a los salvadoreños, que es el TPS, que no les permite ser deportados porque la economía nuestra sufriría enormemente porque la cantidad de personas que están allá son los que sirven de soporte para la economía salvadoreña. ¿En qué ciudades se han asentado básicamente? Mira, básicamente en Washington, Los Ángeles y ahora mismo está creciendo la comunidad en Nueva York. Ajá. Están en los centros de trabajo, están en los centros donde realmente pueden producir y mandar. ¿Pero la mayoría están en Washington, Nueva York o están en Los Ángeles? Están en Los Ángeles y en Washington. En Washington trabajan mayormente en la área de la construcción. Washington DC. Sí, pero está de un lado a otro, de costa a costa. No, ellos están en Washington DC porque han ayudado mucho en el área de la construcción y por la ley que les protege, que no permite que sean deportados, que es uno de los logros de la diplomacia salvadoreña, pues ellos están básicamente en áreas donde pueden desempeñarse sin el temor de ser deportados inmediatamente. Bueno, este poemario entonces un canto épico a ese proceso que se inicia con esa matanza. Vamos a sintetizarla para los televidentes dominicanos. ¿Cómo fue la cosa? Mira, en 1932 hubo un alzamiento guerrillero muy pequeño. En esa época se juntaron tres pretensiones. La primera era que los campesinos de El Salvador querían reivindicar lo que era el tema ejidal, pero era un pequeño problema que se podía resolver políticamente. Había pretensión de grandes empresarios de despojar a esta gente de las tierras, de esas mismas tierras ejidales, y se provocó una masacre que realmente no tenía la conexión directa con el alzamiento. El alzamiento fue el pretexto para hacer una matanza de 30.000 personas y se ha quedado como tal. 30.000. 30.000 los fusilados. ¿En cuántos días? Imagínate tú, en el lapso prácticamente de 10 meses. Eso fue una masacre cuando en El Salvador apenas era 1 millón y pico de personas. Fíjate la proporción. Eran 1 millón y pico y mataron 30.000. En esa época, calcúlate tú casi el 25% de la población nuestra, y por eso es que nosotros decimos, nunca se ha hecho justicia ni siquiera en llamar eso como masacre. Siempre se ha hablado de un alzamiento armado. Alzamiento armado, se entiende, todo Estado tiene derecho de proteger su constitución y el argumento que le quiera dar, pero acabar un genocidio, terminar violentamente con la vida de tantas personas
Y solamente porque... Fue el ejército formado. El ejército. O paramilitares, grupos No. armados. Ese fue el presidente Maximiliano Hernández Martínez, apoyado por una casta política importante, económica, que terminaron siendo las 14 familias. Fíjate tú cómo la conexión de la guerra que terminó en el 92, se terminó hablando de 14 familias que en el 32 no estaban. Bueno, Ellos crecieron. En El Salvador creo que se acuña la frase de las 14 familias. Claro, porque son 14 provincias que tenemos, 14 departamentos. Por el número de departamentos Claro. se acuñó lo de las 14. Claro, recuerde que El Salvador es un país cafetalero y del 32 en adelante es que tenemos el auge de la economía salvadoreña basada en el café. ¿Y en qué tierras cultivaban ese café? La tierra de las personas que habían asesinado. Y el territorio es el más pequeño. 21.000 kilómetros cuadrados. ¿Verdad? Claro. El más pequeño de todos los demás. Claro. 21.000 kilómetros cuadrados, Claro. que es menos de la mitad del Por eso me dicen el pulgarcito de América. Sí. Bueno, pues vamos a ver entonces un fragmento del poema 1932, Sí, como señor. tú lo llamas. Claro. Febrero. Percance de amor fue la tierra, imágenes ideadas al contacto de un beso, palabras susurradas al oído, la confirmación del deseo, la sentencia incumplida, la deformación del tiempo y el espacio, eróticos versos. Fue percance de amor la vida, la invención de incógnitos placeres y subterfugios, una inspiración a la sonrisa y a nacer de nuevo, a parir con el dolor de la insurgencia, ciudadanos de otras eras y de otros mundos. No se podría hablar de cosas sin importar, ni de versos, ni de muertos que solo las cenizas se entienden, ni de viajeros solitarios hacia el destierro, ni de hojas secas, ni de sombreros mexicanos, ni de legendarios kepis, ni de heredades que vibran, ni de confinamientos voluntarios, ni de reconcilios de locos, ni de curas extranjeros devorando al Dios vivo una palabra, ni de carretas errantes, ni de taciturnos bueyes. Solo espectro de una contienda, otra y otra, hasta brillar la nada en nuestro cielo. 30.000 los fusilados, uno a uno como sarnas esparcidos los perros, uno a uno como esparcidos en la memoria y en el duelo. Marzo. He aquí la absolución de los pecados, porque maldecir un hombre no justifica la acción de la palabra, ni la redención de los improperios. He aquí la absolución de todos los males, porque los muertos no hablan ni padecen, ni siquiera escuchan la configuración de estos versos, ni la visión de los desterrados, ni el clamor de los que pidieron justicia desde el púlpito, ni el desdén de los que tuvieron por filosofía sus andrajos. He aquí que la palabra se hizo carne, y la sangre se hizo vida. No importan ya los apellidos ni las afiliaciones, ni las cuentas, ni los títulos en el banco. No importo yo ni cualquier otro, ni el balance de lo bueno ni de lo malo. Es la hora convenida como un conjuro, como remanente de tiempo y de fuego, como lluvia que ha ido salpicando de metáforas esta pesadilla. Es la hora de amar, aunque nos digan que el mañana promete tan solo los paredones. Marzo, finales. Todo aumenta como hiedra en cada resquemor y miedo. En cada idolatría y perjurio, imágenes de papel silenciadas en la cobardía, en el eco de cada disparo, confinando a los hombres al claustro, como tumbas, como higueras olvidadas en los parajes, armas mortíferas y oxidadas por el tiempo, jóvenes reclutas en la inmensidad del acoso, obedeciendo en la insensatez de sociedades enteras, sin otro remedio, obedeciendo, simplemente obedeciendo. Abril, dedicado a Héctor Oquelí. Es alborada y el mirar es fatídico. Solo una tez fresca de mujer me acompaña, una palabra amiga, una camisa sucia que de vestir, una identidad que de negar hasta el final de los siglos. Es alborada tan solo en el hecho de no rondar mis manos por caminos seguros, en vez de doler luz y procrear los hijos. Es alborada en los terrenos baldíos de la muerte, entre oxenos edificios y monumentos, entre pasos acostumbrados al desencanto, estómagos vacíos y pómulos abofeteados por inclemencia, en los expendios de licor, en los arrabales. Es alborada y culmina entre las piernas del deseo, entre pausas y gemidos, el amor grande que quizá no arrasó consigo la revuelta. Abril,
fueron meretrices entre sus garras doncellas, gorriones que dibujaron la esperanza, blancos lirios y azucenas. Fueron ecos de mi voz, todos los llantos, silenciosos funerales, cada quien en su conciencia. Fueron cruz los soñadores ante sus leyes, delincuentes que se buscaban en la vida y se buscaban hasta la muerte. Fueron trigo y odio los mutilados de ese año. Pan que enterramos junto al poema entre vísceras y gusanos, esa paz de la que heredamos al show de la guerra. 1932. Fieles del recuerdo entre enredaderas y músicos, barro, cabulla y petates. Fiel en este siglo de siglos y machetes que reducieron la derrota. Ojos que se cerraron para siempre entre la humareda, la pólvora y el odio. Fiel a todos los que callaron y durmieron fantasmal en sus ventanas. Comadronas que ayudaron a dar a luz. Cafetos que se transformaron en nubes de leche. Hijos que nadie comió. Años los que anduvimos ausentes. Fieles al recuerdo, porque estamos vivos todavía, igualmente ciegos y silenciados, libres, pero sentenciados a muerte. Oración. Lloraron los hombres esos ríos de luz, la indiferencia como un contraste humano y realista, la fe como una espada calcinante para los ojos de los ciegos, pan para el hambriento entre hostias ensangrentadas, esos juegos de azar en los que perdimos la vida. Oraron los hombres y la noche se hizo día. Las bestias cumplieron su acometido, pudriéndose en el fuego de sus sueños apocalípticos. El mortal engendro con todos sus fusiles. Rameras que lloraron a tiempo por lo que ya estaba escrito. Demonios que brotaron de sus púlpitos y de sus altares. Arañas con las que desaparecieron también sus recuerdos. Oraron los hombres y llévense la fe en la vida. La paz como una consecuencia natural y digna. Una fiesta entre aromas de eucaliptos y flores, profetas que hablaron cotidianas lenguas. No había muerto nadie. Oraron los hombres y no hubo fuerza para callar la voz viva, ni aún con sus estandartes y dogmas. La angustia sacrificada por lo que la sangre había salvado ya los abismos y todas las trampas. Oraron los hombres solos y en silencio, sin más amparo que sus vestimentas y el lujo, sin más refugio que la promesa de una visión y una catástrofe pasada, oráculo de amor entre las acechanzas de la muerte, genios furibundos en los que se cosechó la ira, párvulo de la venganza, hegemonías de fuego y de diluvios, oraron pensando ir lejos en la confabulación y la mentira, la ostentación como símbolo del progreso, pensando alcanzar la gloria en sus mañanas de sal, en su fiesta de oropel y piedras preciosas, el blasón para edificar sus tumbas. Oraron quietos y meditabundos entre sus ruinas, sus teléfonos sonando, sus guardianes asusados por la derrota, alcanzados por el temor de una reacción química. Oraron rememorando grandes ciudades de otros tiempos, cruzadas, arcas de triunfo, obeliscos y torres. Oraron porque la oración fue su propio castigo. Líbranos de aquel que nos domina. Marcos, ese poema graficado tiene impacto emocionalmente para los que conocemos la historia de El Salvador. De ese periodo del 32, digamos que hay 3 o 4 etapas diferentes, así rápidamente las podemos sintetizar. No, claro que sí. Mira, en el 48 hubo un alzamiento militar de oficiales medios que le marcaron al país quizás la posibilidad de que no estaba la lucha en la resistencia pacífica, que había que tomar otro camino. Luego vienen las luchas sindicales de los maestros, de las enfermeras, que fueron masacrados, y posteriormente... ¿En qué año? En los años 60 y 70. Acuérdate que la guerra del Salvador comienza exactamente del 80 al 92. Ahí se suman todos los estudiantes, se suman los... Pero antes del 80 hubo un periodo de cierta estabilidad, ¿verdad? Sí, fue el crecimiento económico precisamente a la ausencia de los campesinos en las tierras ejidales. Crece entonces la potencia de estas familias que manejaron de manera ilegal los plantillos de café. Eso es lo que sustenta la economía salvadoreña hasta el inicio de la guerra, por el tema sindical. Fíjate cómo va una cosa concatenada con la otra. Al haber resistencia sindical, al haber masacre, encarcelamiento,
sucesión de gobiernos militares, porque Sí, gobierno militar, claro, pero con alguna estabilidad. Junta de gobierno hasta el 80. Hasta el 80. ¿Qué es lo que detona en el 80? El asesinato de varios dirigentes y claro, Monseñor el de Monseñor Romero. ¿Qué es lo que detona ya, digamos, la guerra abierta? Mira, lo que detona la guerra abierta es que los 5 grupos que habían dispersos, porque el Frente Farabundo Martí es la suma de los 5 grupos. Habían 5 grupos guerrilleros regionales. Configurados por estudiantes, por obreros, habían tendencias diferentes, habían los de la guerra popular prolongada, como sucedió en América Latina. La división de los grupos de izquierda de la época, claro, unos pro chinos, otros pro cubanos, otros pro soviéticos. Ya en esa época deciden crear un frente de combate, y ese frente de combate dobla la resistencia del ejército que tenía el apoyo militar restricto de los Estados Unidos. Por eso te digo que al llegar al 92 se llegó en un momento que la guerra estaba en un momento favorable para los guerrilleros, y es el arte de la negociación. Pero en el 80 lo que detona la guerra abierta es, ahí mataron a Oquelí, fue en el 80, a varios dirigentes. Claro. Políticos y sindicales en el 80. Sí. Es que lo que pasa es que la división no había... Dígame, dirigentes políticos que estaban en la legalidad, que eran socialdemócratas. Claro, Víctor Manuel Ungo. Ungo y Oquelí. Exacto. Venían de la República Dominicana, vinieron varios. Bueno, precisamente saliendo de República Dominicana es que matan no solamente a Héctor Oquelí, recuérdate que también hay un sindicalista de apellido Chacón, que fue decapitado. Ese era el de una empresa de refresco, sí, exacto. Saliendo de República Dominicana, llegando al aeropuerto, fueron secuestrados y decapitados. Imagínate tú que en ese momento, como tú dices, el detonante fue cuando ya no se podía hacer más, se unen los grupos y crean un frente que toma las montañas. ¿Y cuál fue el impacto de tener una guerrilla con un apoyo también político? Porque hay que reconocer que esa época tuvo una participación muy destacada el gobierno venezolano de esa época, el gobierno mexicano, sí, y precisamente el gobierno francés, Mitterrand, Carlos Andrés Pérez, claro. Porque además, como le mataron a los dirigentes socialdemócratas, claro, eso detonó, y la muerte del arzobispo Romero, que fue claro, el 30 de marzo, fue. Exactamente. 30 de marzo del 80. Así es. La muerte de Romero fue un detonante. Bueno, pero se firma una paz en el 95 y vamos... En el 92. En el 92. Claro. Y llevamos entonces ya 20 años. Claro, pero fíjate, el saldo de la guerra fueron 80.000 muertos. Sí. Calcúlate que eran 30.000 en el 32 y 80.000 ya al final del 92. Es una cantidad enorme de personas que murieron para que el país, justamente el que tenemos ahora, se encamine por otro derrotero. Por eso que el poema es un poema, no tanto un poema épico, sino que es un poema de esperanza. Habla de cómo los salvadoreños queremos vivir a futuro. Bueno, y termina con una oración que fue su propia condena. Su propia condena, claro. El hecho es que el presidente actual hace 3 meses, precisamente, juramentado el presidente Salvador Sánchez, ¿fue el jefe guerrillero durante cuántos años? No, todo el tiempo, durante 51 años, él ha sido jefe de lo que el Frente primeramente fue el grupo guerrillero y ahora es un partido político. Fíjate qué pasa, Juan Bolívar, con Sánchez. Pero lo relevante es que este año ha llegado al poder. Claro, el que fue jefe del Frente fue Farabundo Martí. En el pasado siglo, él fue el jefe. Sí. Totalmente. Y fíjate algo que es importante, porque él ya era vicepresidente en la gestión pasada. Él entró diciendo que el rescate de la memoria histórica nos va a permitir sanar heridas, que yo pienso que eso es importante, porque también, perdón y olvido es bueno, pero es importante reconocer exactamente los detalles. Él ha publicado, que es muy importante que lo comunique la audiencia de Latinoamérica y de aquí de la República Dominicana, es que él ya ha publicado 2 ediciones de un libro blanco, que es precisamente el tema del rescate de la memoria histórica, que es donde se plasma lo que dicen las víctimas de lo que pasó, y que sea del conocimiento público. Eso creo que nos va a ayudar a nosotros como país a consolidar ese deseo de vivir en paz. Bueno, pues hay que celebrar la paz en El Salvador y que el presidente Salvador Sánchez sea actualmente el mandatario. Cuando empezó Jornada Extra en el 92 se estaba firmando la paz en El Salvador y nosotros fuimos promotores siempre de ese encuentro, de ese reencuentro, pero de justicia también. Totalmente. Y es justo que el Frente Farabundo Martí le haya tocado dirigir este segundo periodo de gobierno consecutivo. Esperamos que El Salvador siga profundizando el sendero de la paz. Muchas gracias a Marco Herrera, periodista, poeta salvadoreño que vive entre nosotros, por habernos traído este documento, tu poema graficado con imágenes
muchas de ellas de la represión del año 1932.